Bienvenida oficialmente a la sección de entrevistas para nuestras plataformas y esperamos que esta nueva iniciativa sea del agrado de todos ustedes. Como se puede notar, en la política y en la economía, la izquierda y la derecha se entienden como visiones antagónicas sobre la manera adecuada de alcanzar el bienestar social. Y muchas veces solemos hablar sobre política de izquierda o de derecha, pero ¿en qué se diferencia? En primer lugar, hay que tener claro que estas políticas son diferentes en cada país, dependiendo de la forma de cómo se esté organizado el gobierno, de sus leyes e instituciones. Para esta ocasión, tenemos el placer de poder hablar con Eduardo Dargent, politólogo y docente de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales PUC, quien nos va a despejar algunas dudas. Buenos días, profesor. Un gusto tenerlo presente hoy. Buenos días, gracias por la invitación. Para empezar con la entrevista, consideramos que todo concepto tiene un origen histórico detrás del mismo. Para esto, guiándonos en el espectro de la política, ¿qué origen histórico tienen los conceptos de izquierda y derecha? Bien, mira, los debates en los que se da la izquierda y derecha, pues desde que se habla de filosofía política vas a tener posiciones antagónicas con respecto a la justicia de una sociedad, ¿no? Y muchos de los debates que ya más modernos, más cercanos, que reconocemos como izquierda y derecha, están desde mucho tiempo atrás, ¿no? Cuánta libertad, cuánta distribución, o quién tiene derechos políticos, quién merece ser ciudadano, quién no. Van a tocar algunos de estos temas, ¿no? Pero ya más cercano, la discusión entre izquierda y derecha tiene mucho más que ver con el mundo moderno, en el cual entra en discusión todo el tema de la ciudadanía ampliada, digamos así, ¿no? Que diferentes personas de la comunidad merecen ser ciudadanos y discutir en qué términos. Y esa discusión va de la mano con la propiedad, ¿no? Todo lo que son derechos del hombre y del ciudadano, comienzas a generalizar, y bueno, ¿y eso qué significa en términos de propiedad? ¿Cómo deberíamos manejar los bienes y la propiedad de una sociedad? Entonces hablas de Revolución Francesa, hablas de las revoluciones inglesas, y hablas también de todos los movimientos ya de ampliación de la ciudadanía, políticos y socialistas del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Quienes ahí es donde ya se construye lo que hoy día pues reconocemos como discusiones, creo yo, de izquierda y derecha, el surgimiento de partidos políticos también a inicios del siglo XX, donde los partidos obreros se vinculaban más a lo que hoy reconocemos como ideas de izquierda, y otros partidos de masas, ¿no? Porque antes pues había una defensa más aristocrática de lo que serían principios de derecha, pero las democracias cristianas comienzan también a defender una serie de ideas, valores que están más vinculados a la derecha y que llegan a tener también apoyo de masas, ¿no? Entonces, llegamos a, ya entrado el siglo XX, con esta competencia política entre izquierdas y derechas, se junta con los totalitarismos también del siglo XX, que hubo totalitarismo de izquierda y de derecha, movimientos autoritarios de ambos bandos, y en las sociedades, primero las de Europa, Estados Unidos, pero también en el tercer mundo, entrado el siglo XX, comienzan a tener una competencia política organizada en torno a estas ideas, ¿no? Democrática, con tensiones, más autoritaria, menos autoritaria, pero ya construida en base a izquierda y derecha, ¿no? Entonces, un poco lo que te he querido decir es que hay ideas que tú las encuentras siempre, ¿no? La discusión sobre cuánta propiedad, cuánta libertad, quiénes participan, son ideas que se discuten en el marco de izquierda y derecha, pero ya lo que conocemos como una competencia de izquierda y derecha es algo más reciente, en los últimos 2 siglos, digamos, ¿no? En sus luchas y en la creación de sociedades en las cuales compites por esos votos igualitarios, todos votamos y todos tenemos un voto, en base a ideas que hemos aprendido a reconocer como de izquierda y derecha, y ya hablaremos luego que también hay izquierdas y derechas con muchas diferencias, obviamente, ¿no? Claro, justamente eso era lo que quería preguntarle. ¿Cuáles son los principales tópicos que caracterizan a la izquierda y a la derecha? Creo que es importante no plantear esto en términos de buenos y malos, ¿no? Yo, mucha frecuencia cuando veo la discusión quién es la derecha, quién es la izquierda, dependiendo de en qué lado estás parado, se califica al otro como derecha, son los que quieren crear riqueza y traer bienestar en base al esfuerzo individual, y la izquierda son los que quieren parasitar, ¿no?
¿no? El Claro. crecimiento y viceversa, ¿no? De derecha son aquellos que creen en los privilegios y no quieren compartirlos, de izquierda son aquellos que quieren romperlos, ¿no? Cada uno podrá tener sus visiones sobre estas cosas, pero creo que es importante entender los debates que suelen darse en torno a esto, ¿no? Eh, creo que las izquierdas tienen mucho más que ver con la idea de que no es tanto un individuo que está haciendo cosas en esta vida, sino que somos más parte de una comunidad, que hay una serie de instituciones que deberían crearse en toda sociedad para que la igualdad sea un valor más, más protegido, ¿no? Que tú puedas tener pues, servicios públicos de determinadas condiciones, que hagan que la competencia entre las personas dentro de un marco de libertad se dé con ciertos márgenes de igualdad defendidos, protegidos, que haya más seguridad social, ¿no? En el sentido amplio de lo que es seguridad social, que mi nacimiento no determine tanto dónde estoy yo parado. Ojo, ahí hay otra discusión. ¿Cómo logras eso? ¿Quién lo puede lograr? ¿Qué hace, qué enriquece esto? ¿No? Pero en términos de los debates, creo que hay mucho más énfasis en eso, mientras la derecha tiende a ver que muchas de estas medidas pueden terminar afectando el desarrollo individual, la creación de bienestar, y suele apostar más bien por la protección de algunas de estas cosas más en términos individuales, o en términos comunitarios también en algunos valores, ¿no? Que hace a veces difícil la separación. En algunos temas la izquierda suele ser más progresista en el sentido de que tu libertad individual o tus decisiones tienen un peso por encima de ciertos valores comunitarios, mientras a veces la derecha defiende algunos de esos valores comunitarios con más fuerza, ¿no? Entonces, no es que tú puedas separar todas las distinciones y armar todo en términos de individuo o comunidad, es más complejo que eso, pero creo que por ahí va la diferencia fuerte entre izquierdas y derechas, ¿no? Función del Estado, protección social, ciertos valores más individuales para supuestamente darle más peso a la igualdad. Por el lado derecho, muchas veces, no siempre, porque hay cruces, ¿no? Pero más peso de ciertas tradiciones, ciertos valores comunales, en el sentido de la religión, la propiedad, ¿no? Cosas así, pero también en términos del Estado, más individualismo en qué es lo que el Estado puede hacer con respecto a tus bienes, con decisiones respecto a tu vida, y cada uno, y por eso es lo que lo complica más, es una discusión que se da en términos de muchas naciones industrializadas, ¿no? Con recursos para hacer una cosa o la otra. La discusión se vuelve pues más compleja en países como el nuestro, en desarrollo, en el cual se cruza con esta discusión es cómo llegar a ese punto de desarrollo económico industrial. Entonces, puedes tener gente que crea en la socialdemocracia, pero que te diga, para llegar a ella tienes que tener medidas más vinculadas a la derecha. O viceversa, ¿no? Puedes tener gente que puede ser muy libertaria y creer que hay muchas decisiones que tienen que tomarse en cierto sentido, y al mismo tiempo reconocer que hay pues una serie de apoyos y acciones sociales o desarrollistas que tienen que darse en sociedades en desarrollo para poder llegar a ese nivel, ¿no? Muchos desarrollistas latinoamericanos que empujaron una agenda de cambio social, industrial, eran personas más de derecha, ¿no? Pues sin embargo creían en alguna de estas. Entonces no es un corte claro, fuerte, definitivo en los países en desarrollo, porque hay otra pregunta, es ¿cómo llego a ese nivel en que puedo tener una sociedad que logra redistribuir, generar mayores protecciones, cierto tipo de empresas y todo lo demás, ¿no? Pero en términos generales creo que esas divisiones también se mantienen en nuestros países, ¿no? La derecha suele creer más en opciones que son más individuales, de desarrollo del sector privado, con una regulación estatal que vigila, pero no está pues metiéndose ni promoviendo necesariamente. La izquierda tiende a ver un rol de Estado más activo, más participativo, que busca reducir brechas, ¿no? Y en la mitad tienes un montón de gente, ¿no? Algo que es interesante es que en algunas de estas discusiones de desarrollo hay grandes consensos entre personas que pues tienen vertientes más de izquierda o de derecha, en el sentido de qué es lo que el Estado puede o debe hacer, ¿no? Del rol de la inversión privada, y al mismo tiempo también tienes posiciones antagónicas, ¿no? Que hacen muy difícil llegar a este tipo de consensos básicos o mínimos, ¿no? Claro, profesor, muy interesante lo que dice. Ahora yéndonos más para el lado de la política, usualmente hemos escuchado que existen ciertas atribuciones para los partidos, como por ejemplo se escucha que un partido tiene ideologías de derecha o de izquierda. ¿Me podría decir por qué en el Perú los partidos o los candidatos actuales no cumplen únicamente con las características tradicionales que se le asignan a ambos lados del espectro político?
Es que creo que la discusión de izquierda y derecha está muy contextualizada, ¿no? Si tú ves la derecha americana, norteamericana, perdón, en Estados Unidos, puedes tener una derecha que generalmente está muy del lado del mercado, la no intervención estatal y también una serie de intereses religiosos, morales muy fuertes, ¿no? Si te vas a otros países en Europa, puedes tener derechas que sí creen en la nivelación del Estado, en la seguridad social, muy vinculadas al viejo fascismo, en la idea de un Estado grande, fuerte, que ayuda, pero a sus nacionales, no a los migrantes, por decirte, ¿no? Entonces, si ves las dos, tú dices, oye, ¿hay algo en común? Sí, hay algo en común, ¿no? Una mirada más autoritaria a veces del Estado, una mirada más desconfiada de los ciudadanos, de los inmigrantes, pero ideas muy diferentes con respecto a qué es lo que debe hacer el Estado con la economía. Y si también vas al lado de derechas pues, más democráticas en Europa, pues algunas se parecen un poco más al Partido Republicano más tradicional y otras no tanto, tienen un pie mucho más fuerte en la seguridad social. Entonces, en cualquier país donde estés, siempre va a haber este contexto de qué es ser de izquierda o derecha, qué tan fuerte es esa derecha y en qué características, ¿no? Frente a otras. Creo que en el Perú también se mantiene un poco esas ideas, lo que pasa es que son partidos muy debilitados, ¿no? Y ya no tienes tantos partidos como tenías antes el PPC, que podía ser un conservador en lo moral, pero más abierto a algunas diferencias, democrático en el sentido de que entendía que tenía que estar en negociación constante y reconocía en la Asamblea Constituyente, ¿no? En los 70 reconocía que tenía que negociar con grupos que tenían ideas muy diferentes a ellos. Y luego tienes también diferentes grados de derecha, ¿no? Tienes ahora, pues, derechas que se parecen más a las de Estados Unidos, ¿no? Liberales en lo económico y durísimas en lo moral, ¿no? Oponiéndose a la eutanasia, cualquier forma de flexibilización del aborto. Y también tienes otras derechas que están más parecidas a estas que te hablaba europeas, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿no? Mano dura, delincuencia, pero también mayor regulación de la empresa privada, algunos discursos abiertamente pues anti-empresa privada como si fuera una parte de una conspiración contra la gente. Entonces, tienes un grupo de derecha bastante complejo, ¿no? Pero reconoce las características, están ahí, ves referentes en diferentes países. Lo que pasa es que son partidos débiles, ¿no? Son muy debilitados. En otros países hay partidos que tienen pues seguidores, ¿no? Yo ahí lo que extraño es que no termina tampoco de haber posiciones claras que estén más en la centro derecha, ¿no? Están muy debilitadas esas. Tal vez ahorita electoralmente George Forsyth está ahí, ¿no? Una derecha, centro, que no quiere todavía decir que es de derecha, ¿no? Está por ahí. Por el lado de la izquierda también hay diferencias muy grandes, ojo, ¿no? Que creo que es bueno tener en cuenta porque ambos lados se acusan a veces de ser todos lo mismo, ¿no? Por el lado de la izquierda tienes izquierdas que pues están con bastantes pies más cerca de una socialdemocracia, y otras que tienen todavía una mirada más fuerte de lo que debe ser el rol del Estado en la economía, y otras que son pues abiertamente ya totalitarias, como algunas de las ideas de UPP con respecto a cuál debe ser el rol del Estado en la economía y en la sociedad y la moral, ¿no? Es casi que vienen a imponerte una forma de ver las cosas. Y luego tienes gradaciones, ¿no? Entonces también ves una diversidad. No es tan claro, creo, qué es ser de izquierda, aunque me parece que para esta elección, digamos, me parece que Juntos por el Perú como que recoge ese punto electoral intermedio que de la izquierda en el Perú, ¿no? Es de alguna manera, creo que tiene menos fragmentación esta vez que la derecha. General, muchas veces la izquierda está más fragmentada que la derecha, ¿no? Pero esta vez me parece que están más solos, ¿no? Cabe la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y Johnny Lescano qué es, no? Claro. Yo creo que está más a la izquierda, ¿no? De repente con un componente más nacionalista, más populista, en el sentido de que recoge más ideas o demandas de lo que la gente le pide. A veces la izquierda peruana es más elitista, no en el sentido de riqueza, sino en el sentido de que ellos te dicen lo que la gente debería estar buscando e intentan educar a la gente para que vaya en esa dirección, mientras que hay otras vertientes de izquierda que más bien recogen y defienden, ¿no? Lo que son algunos de estos intereses más inmediatos. Yo veo que el Lescano está intentando hacer eso, ¿no? Agarrando como que los temas del momento y intentando lanzarlos hacia lo que va a ser su campaña. Pero de nuevo, ¿no? Por más que me parece que está más unificado el campo, es difícil a veces pues saber o determinar
eh, bien qué es lo que piensa la izquierda en el Perú. Yo creo que son varias izquierdas. Incluso vas a ver las tensiones dentro de los propios grupos, ¿no? En Juntos por el Perú tienes ideas más progres con respecto a la mujer, el matrimonio igualitario, y al mismo lado personas que van a creer pues que la homosexualidad es una enfermedad y que los extranjeros tienen que salir del Perú. Conviven dentro de un mismo movimiento, pero en realidad creo que son varias izquierdas, ¿no? Y el éxito en muchos países es lograr como que unificar un ideario claro que permita ver quiénes se sienten cómodos y quiénes no, ¿no? ¿Qué tan amplio es eso? Pues es una discusión grande, ¿no? Claro, profesor. En pocas palabras, creo que podría ser como que la forma en la que cómo organiza el gobierno ciertas leyes e instituciones es lo que hace que las políticas de derecha e izquierda sean distintas en cada país. Como por ejemplo, si comparamos Perú con Brasil, obviamente las izquierdas o las derechas van a ser diferentes, ya que, Pero siempre con unos aires de familia, que es por lo que claro, seguimos usando los siempre conceptos, pueden ¿no? tener la misma rama ideológica, ¿no? Pero tal vez al momento de aplicarla no sea lo mismo. Los énfasis son diferentes. Por ejemplo, la derecha sueca, como te imaginarás, pues no se le ocurre irse contra el estado de bienestar con todos, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro, sí. una mayoría de suecos pues ya cree y vive en el estado de bienestar. Entonces, generalmente su ataque es más a aquellas partes del estado de bienestar que creen ellos están limitando, ¿no? Aquel bienestar que pueden generar algunos individuos o algunos individuos que pueden tener más éxito y que están siendo asfixiados, ¿no? Por el estado de bienestar. Del mismo modo, la, la izquierda o los laboristas en Inglaterra, su vertiente más de izquierda, quieren jalar hacia una socialdemocracia, pero no terminan pues vienen de una tradición donde la derecha ha sido fuerte y tienen que saber negociar y conversar también con eso, ¿no? Pero es cierto, creo que más allá de algunos aires de familia, son importantes, se mantienen, y especialmente los diferentes tipos de derecha e izquierda, eh, eh, también lo que ha pasado en el país, su trayectoria, permite entender esas posiciones, ¿no? Claro, profesor. Y a modo de cierre, dada la reciente crisis política y próximos comicios electorales, me gustaría que nos pueda brindar una reflexión sobre la importancia de tener una postura política. ¿Es realmente importante? Bueno, yo creo que es importante, ustedes son economistas, ¿no? Y es importante por varias cosas. Yo creo que en el Perú la demanda por lo que está haciendo el Estado, pues, es importante por diferentes razones, ¿no? Pero quiero centrarme en una que creo que a los economistas les puede parecer interesante, ¿no? La demanda por lo que está haciendo el Estado, por la calidad de ciertos servicios, por la rendición de cuentas, por la mejora de ciertos temas, con diferentes herramientas, diferentes tipos de políticas o que se quieran tomar, digamos, pero el hecho de estar mirando y exigiendo y demandando ya marca una diferencia grande en el país, ¿no? Aquellos sectores, como en el caso de la reforma de la educación, donde ha habido un acompañamiento de estudiantes, jóvenes, mirando lo que está haciendo SUNEDU y denunciando la oposición al sistema, ha permitido, contra lo que decían sus críticos, tener una universidad mejor regulada, muchas universidades que te estafaban porque te daban información inadecuada y las personas no podían ni tenían los recursos como para acceder y saber qué tan cierto era esto, o que te dan la información adecuada, te voy a dar un título fácil, ¿no? Mucha gente lo podía llevar, no es solamente un tema de mala información, a veces puede ser un tema de perfecta información, no te esfuerces, yo te doy el título. Mucho de esto ha sido limpiado del sistema, ¿no? Tenemos más seguridad de que quien tiene un título ha seguido una carrera con cierta demanda y no va a producir pues daños en su ejercicio profesional, ni vamos a estar en manos pues de un improvisado. Todo esto se ha dado, creo yo, no solo porque la SUNEDU ha actuado de determinada manera, sino porque ha habido una demanda social fuerte de acompañamiento, de reconocimiento de lo que se estaba haciendo, que creo permite que la política haya seguido funcionando. Entonces, yo creo que eso es clave en la educación y formación política, ¿no? Ciudadanos activos que vayan más allá de solamente pues emitir un voto o una posición, sino que además conozcan cómo funcionan ciertos elementos del Estado y acompañen las políticas, porque aunque no lo crean, que estar mirando ya marca muchas veces la diferencia con respecto a que si esa política se puede desactivar, se puede destruir.
No ha pasado lo mismo, por ejemplo, con el proyecto Servir, que yo creo que era un primer paso importantísimo en la profesionalización de la función pública, ¿no? Y que estaba avanzando hacia lo que era una carrera pública. Le damos menos atención, no lo miramos, se ralentiza, se va apagando y ojalá pues pueda más bien recuperarse, ¿no? Porque no pasa lo mismo con la descentralización. Hoy por hoy estamos con enormes problemas de gestión de hospitales públicos en regiones, por ejemplo, ¿no? Y en parte se da porque hay espacios grises donde no se termina de ver qué se está haciendo, puede ser muy complejo, la ciudadanía no sabe, no hay rendición de cuentas y el resultado es un servicio donde todavía hay mucha politización en los nombramientos de los gestores, donde la gestión puede ser muy mala, donde no se dan recursos suficientes. Entonces, tener ciudadanos activos desde sus ideas, ¿no? Izquierda, derecha, mirando la administración pública y entendiendo las diferencias y complejidades de estos temas, es lo que creo que es una educación crítica, ¿no? Ver que podemos tener diferencias, pero a veces necesitamos ciertos consensos sobre resultados, impactos, mejoras administrativas. Eso creo que es una buena educación política, no solo en términos de por quién votar, cuáles son mis ideas, sino también cómo funciona el Estado y cómo puedo ayudar desde mi posición agregada, ¿no? Agregando muchos en esta misma forma, que funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante tomar posición, conocer, ver dónde me paro, saber dialogar y sobre todo estar mirando, ¿no? Ejerciendo esa presión constante que permite que los servicios públicos o algunos abusos que puedan darse, pues puedan verse controlados, ¿no? Vigilados. Si no se hace, queda campo abierto para que muchos intereses se cuelen, ¿no? Claro, profesor, más que nada también tener un voto consciente. Bueno. Ya, bueno, eso sí, también ahí hay un problema también de oferta, ¿no? Yo siempre digo que también hay que vincularse y con esa solución, ¿no? Más de rajar cada 5 años que la oferta es muy mala, depende pues donde uno se pare, pero en términos generales una oferta bastante más allá que de repente consigues uno o dos que te gustan, ¿no? Hay muchos que tú dices, ¿qué hacen ahí? También ahí hay un vínculo que es importante, ¿no? No solo votar, sino también participar o hacer lo posible para que esa oferta mejore a futuro, ¿no? Sí, profe. Más bien, muchas gracias por la entrevista. Esperamos que esto contribuya a informar a todos nuestros espectadores. Y también me gustaría tal vez poder tener una nueva sesión con usted a futuro a fin de poder seguir conversando sobre este tema o tal vez sobre otro nuevo. Listo. Y gracias a ustedes también por habernos visto y síganos por Facebook, Instagram y YouTube de Económica para que puedan estar al tanto de nuestras distintas publicaciones y próximamente estaremos subiendo mayor contenido a nuestras plataformas. Muchas gracias.